Esta sesión se celebra gracias a la intervención del profesor Roger Martín, uno de los mejores profesores de nuestro departamento de Economía Aplicada, toda una referencia, y que tenemos el placer de contar con él en esta primera sesión, y que además se va a encargar de presentar a nuestro ponente. Profesor Martín. Muchas gracias. Buenos días. Un enorme placer ver a la mayoría, conozco, pero el protagonista no soy yo, sino el protagonista es Joan Carles Mas, que lo tengo a mi izquierda, en términos espaciales, por lo menos. Don Joan Carles es profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, tiene varios libros publicados sobre gestión de equipos, comunicación, es uno de los grandes expertos, no solo a nivel nacional, en temas de comunicación, marketing político, etcétera, etcétera. Tiene un currículum muy dilatado que yo no voy a seguir, porque no me como la charla. Quiero darle las gracias porque haya conseguido hacer un hueco para acudir al programa. Quiero daros las gracias a vosotros también por la amabilidad de haber asistido y también gracias a Pedro y a los que han organizado un programa tan interesante en una situación tan complicada. Vaya a disfrutar muchísimo, es un extraordinario comunicador, me pongo el estándar alto para que se esfuerce, y muchísimas gracias. Enseñaré por qué tratar de aquí. Intentaremos. Gracias, Pepe. Y gracias a vosotros por estar aquí. Cuando hablamos de entrevista de trabajo, yo primero digo una cosa. La primera, voy a empezar con algunos titulares. Con algunos titulares porque me parece que, para que tengáis claro que algunas cosas son muy importantes. Y es una frase que a mí me gusta mucho. Y es, la mejor improvisación, la cuidadosamente preparada. Por tanto, uno no puede ir a una entrevista de trabajo sin prepararse. Lo primero, prepáratelo. Y segundo, créetelo. Cree que lo que vas a decir es importante. Cree que vas a sacar la plaza. Por tanto, ya tenemos un primer titular. Prepáratelo y créetelo, ¿vale? Para empezar. Segundo elemento muy importante. Y es, a ver, ¿cuál creéis que es el momento más importante de la entrevista? A ver, ¿cuál creéis que es el momento más importante de la entrevista? El primer momento, un 10, No, en serio, fijaos, el momento más importante de la entrevista es el primer momento. Es el primer momento. Y además acordaros de una cosa, primer momento, ¿cuántos hay de primer momento? ¿Cuántos primeros momentos hay? Uno. Por tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Preparar muy bien el primer momento. Por tanto, una cosa que hay que preparar es el primer momento. ¿Vale? Primer momento hay que prepararlo. Uno tiene que pensar qué va a hacer cuando entre. ¿Cómo se va a sentar? ¿A quién mira? ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un elemento fundamental. Fundamental. Por tanto, ya tenemos dos ideas fundamentales. Una tercera fundamental. Si hemos dicho el primer momento es importante, ¿hay algún otro momento importante? Hay gente que dice que los primeros 3 minutos, hay gente que dice hasta 5, los primeros 3 minutos son fundamentales. Pero también es muy importante otra cosa, y es, ¿cómo termino? ¿Vale? Por tanto, muy importante, primer momento, muy importante, momento final. ¿Por qué digo momento final? ¿Por qué creéis que el momento final puede ser importante? ¿Por qué creéis que puede ser importante el momento final? Aparte de es con el sabor con el que te quedas. Con el que se queda el que te entrevista, mejor dicho, ¿no? ¿Vale? Por tanto, tengo que tener en cuenta, muy importante, primer momento
¿Por qué? Porque eso va a ser una impresión que también se va a quedar al final. El primer momento va a marcar la entrevista, el momento final va a marcar cómo y qué impresión se lleva al final. ¿De acuerdo? Por tanto, tenemos dos momentos fundamentales, ¿vale? Una tercera cosa que es fundamental, del cuerpo de uno. Es decir, ¿qué es lo más importante de la relación mía, del entrevistado, con la persona o las personas que te entrevistan? ¿Qué es lo más importante del cuerpo de uno? En esa relación. ¿Qué es lo más importante? ¿Eh? La mirada. ¿Vale? La mirada. La mirada. Por tanto, la mirada implica contacto visual. Por tanto, un elemento muy importante. Una cosa fundamental, por tanto, cuidado a qué no hacer. ¿Qué es lo que no habría que hacer, por tanto? No mirar hacia el suelo o mirar a la inspiración divina. Uno mira, cuando está nervioso, mira a todo el mundo para ver si le da la inspiración divina, ¿no? Por tanto, mirada a los ojos. Fundamental. Cuando alguien desvía la mirada, ¿qué pensaráis? ¿Qué pensáis cuando alguien os desvía la mirada? Inseguridad. Inseguridad. Por tanto, un elemento muy importante es... Por tanto, tenemos un elemento que es la mirada. Pero ligado a la mirada va ligado a la mirada a otra cosa, y es el tema del cuerpo a la hora de comunicar, ¿vale? ¿Qué porcentaje tiene el cuerpo, la comunicación no verbal a la hora de comunicar? ¿Qué porcentaje creéis de 0 a 100? 80%. ¿Eh? 80%. ¿80%? Depende de la postura, yo creo que también se comunica bastante. Depende de la postura, Sí. es decir, que si yo me pongo, ¿qué pasa? ¿Vale? No, hay gente que va arreglando, cuidado, se pone en plan, no, hay gente, hay algún, no, y hay gente, cuidado, y hay gente que al mismo tiempo, por tanto, 1, tono de voz, 2, mirada, 3, posición corporal, 4, manos, son elementos fundamentales, ¿vale? Una manera adecuada es, ¿cómo sería? Sentarme, así, o así, puedo tener piernas juntas o piernas cruzadas. ¿Y cómo estoy puesto? ¿Qué posición tengo? ¿Cómo estoy sentado? Hacia adelante, ¿verdad? ¿Qué significa ponerse hacia adelante? ¿Qué quiero decir cuando me pongo hacia adelante? Tiene interés. Interés, ¿qué más? ¿Qué más digo cuando me pongo hacia adelante? Confianza. Confianza, ¿qué más? Seguridad, ¿qué más? ¿Qué más explico yo cuando me acerco? ¿Qué he dicho? Me acerco, ¿no? Por tanto, me acerco es de cercanía, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que quiero? Es cercanía. Por tanto, una cosa muy importante es la comunicación no verbal, que además ronda alrededor, hay gente que dice del 70 al 90% de la comunicación es comunicación no verbal, ¿vale? Por tanto, postura corporal, mirada, manos, son elementos fundamentales, ¿vale? Por tanto, hemos dicho cómo me siento, he puesto así. ¿Por qué me he puesto si estoy sentado y no tengo una mesa delante? No tengo una mesa delante, ¿por qué cruzo las piernas? Porque básicamente es, puedo poner las manos ¿dónde? En la rodilla. Cuidado, muy importante, las manos tienen que verse, las manos no las escondáis, ¿vale? Ni si estáis en una mesa, como esta, no sería adecuado poner las manos así, ¿vale? ¿Dónde están las manos? No tengo, ¿verdad?
Si escondo las manos, ¿qué escondo? Algo. Por tanto, esconder algo significa que, por tanto, puede significar que estás escondiendo algo y por tanto generas desconfianza y no credibilidad. ¿Vale? Por tanto, tengo que ver las manos. Lo que pasa es que cuando he dicho que pongo las manos y las pongo aquí, quiere decir una cosa muy importante, y es: las manos tienen que estar al final de los brazos. ¿No? ¿Vale? No. Es una chorrada lo que he dicho, ¿no? Pero hay una cosa. Las manos tienen que estar al final de los brazos, quiere decir que no tienen que tener vida propia. Hay gente que está nervioso o nerviosa y mueve mucho las manos. Las manos es como si vosotros escribierais algo escrito y todo lo escribierais, si todo el tiempo movéis las manos así, es como si escribierais con negrilla o con mayúsculas. ¿De acuerdo? Si yo escribo con negrilla o con mayúsculas, no destaco nada. Todo está igual de destacado. Cuando yo me pongo aquí y lo que hago es poner las manos aquí y de tanto en tanto, ¿qué hago? Las saco. ¿Para qué? Para reforzar alguna idea que me parece muy importante. Y cuando no estoy destacando esa idea muy importante, ¿dónde vuelvo? Aquí. ¿Por qué? Porque las manos tienen que estar al final de los brazos y no tener vida. ¿Vale? Por tanto, posición corporal. Sentaos, piernas juntas o piernas cruzadas. Manos. Y si estoy de pie, una cosa importante es como he dicho, puedo estar nervioso y no sé dónde poner las manos. Un elemento muy importante puede ser tener algo en las manos. Tú, creo que tienes un boli en las manos, ¿no? ¿No? Tienes un boli en las manos. Pues un boli en las manos es un buen instrumento. ¿Para qué? Para mientras estoy nerviosa, pues tengo algo en las manos que me permite controlar mi tensión. Por tanto, ya tenemos algunas cosas. Hemos dicho primer momento, último momento. Hemos dicho lo no verbal, la mirada, las manos, la posición corporal. Son elementos muy importantes para hacer una buena entrevista. ¿Vale? Por tanto, y además digo comunicación no verbal porque en una entrevista hay dos partes de la entrevista que son fundamentales. En la entrevista hay una parte que es una cosa que es el contenido, lo que vais a hablar de vosotros y vosotras. Y dos, la relación. Es decir, hay dos partes de una entrevista. La relación que se establece con el entrevistado o los entrevistados y el contenido de lo que vais a hablar. ¿Vale? De vuestro currículum o de alguna cuestión ligado a la empresa, a vuestras aficiones, a vuestros... ¿Vale? Por tanto, dos cosas. Una, pero fijaos, en comunicación, en una entrevista, la relación afecta al contenido. Por tanto, uno tiene que preocuparse no solo por el contenido, saber muy bien el contenido, sino también trabajarse muy bien los primeros y últimos momentos, la comunicación, la mirada, el hecho de tener en cuenta la posición corporal, las manos, etc. ¿Por qué? Porque la relación afecta al contenido. La relación afecta al contenido. La música hace que la letra entre. La letra es lo que vosotros sabéis. La música es el no verbal. Por tanto, si yo no hago un buen no verbal, la letra no entrará. Fijaos qué importante es. Por tanto, hay que cuidar la música. Para que la canción sea pegadiza, para que el currículum entre, es muy importante que cuidéis la música. ¿Vale? Por tanto, hay que cuidar todos esos aspectos que son fundamentales. ¿De acuerdo? Por tanto, ya tenemos, esos son mis titulares. ¿Vale? Y para eso me gustaría, para empezar, me gustaría que vierais un vídeo. ¿Vale? Fijaos, es un vídeo que demuestra la importancia de ir al gimnasio. Es decir, uno tiene que ir al gimnasio para entrenarse. Hemos dicho que lo primero que uno tiene que hacer es entrenarse, ¿no? Prepararse, ¿no? Tener el currículum sabido, prepararse en no verbal, entrenarse. Y para eso tiene que ir al gimnasio.
ya veréis que este ratón dice, bien, pero fijaos, he dicho que ha ido al gimnasio, este ratón ha ido al gimnasio, se ha entrenado, ha preparado la entrevista. Como ha preparado la entrevista, veréis que es capaz de hacer, porque a pesar de que ha tenido un entrevistador que es un cabrito, lo que hace, le ha puesto, fijaos lo que es capaz de hacer, fijaos. ¿Vale? Básicamente porque ha preparado la entrevista. Si no hubiera preparado la entrevista, hubiera caído ante el entrevistador. Por tanto, primer elemento, uno tiene que ir al gimnasio. Por tanto, queda claro que uno tiene que prepararse la entrevista, ¿vale? Porque le van a hacer cosas, a caer en trampas que a lo mejor uno no sabe cómo sacarlas, ¿no? Cómo ser capaz. Y para eso uno tiene que entrenarse, ¿vale? ¿Por qué? Porque un elemento fundamental de la entrevista es que demostréis seguridad. Si yo demuestro inseguridad desde el primer momento, mal vamos. Por tanto, me gustaría que os acordarais de 7 Cs que son fundamentales en cualquier entrevista que hagáis. 7 Cs para que sepáis 7 Cs que son fundamentales a la hora de tener en cuenta. Primer elemento. La primera C se llama credibilidad. Si no te creo, no te escucho. Por tanto, muy importante, tenéis que trabajar que lo que digáis y lo que habéis escrito en el currículo y lo que digáis de vuestra boca tiene que ser coherente. Es decir, no puedo contar una cosa y haber apuntado otra en el currículum. No puedo contar historias que no tengo ni idea, no soy capaz de explicarlas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es muy importante tener credibilidad. La credibilidad es algo que cuesta en una entrevista de trabajo, cuesta mucho, porque en muy poco tiempo yo tengo que ganarme el crédito. Por tanto, tengo que trabajarme el primer momento. ¿Acordaos? Y segundo, tengo que trabajar la coherencia entre lo que digo y lo que escribo. ¿Vale? Si hay incoherencia, no sabéis contar algo que habéis escrito, mal vamos. Por eso hay que prepararse, ¿vale? Tenéis que ser coherentes. Si no es, que es otra C, la coherencia es fundamental para poder trabajar a ganar crédito, ¿vale? Por tanto, muy importante. Y además otra cosa, la credibilidad la ganáis, que es un elemento muy importante, y es, uno no es un mono de feria. ¿Sabéis los monos de feria que las ponen encima y siempre repiten lo mismo, ¿no? Una persona que es capaz de contar, tenéis que ganar la credibilidad contando ejemplos. Un ejemplo vale más que 1000 palabras. Si a vosotros destacáis por algo, queréis destacar en algo, porque sois capaces de hacer ese puesto de trabajo, porque creéis, os sentís con la capacidad para hacerlo, es muy importante que sepáis explicar el porqué. Y la mejor manera de explicar el porqué es con ejemplos. Un ejemplo vale más que 1000 palabras. En la asignatura de tal, hice no sé qué prácticas en no sé qué empresa, o fui a hacer no sé qué curso en no sé dónde, que en ese aprendí ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué además? Porque un ejemplo hace, muy importante, os da credibilidad y además, ¿qué es lo que hace un ejemplo? Que se recuerda muy fácilmente. Fijaos, en la entrevista de trabajo vosotros no vais a ser el único que van a entrevistar, probablemente van a entrevistar a mucha gente. ¿Vale? Por tanto, una cosa que uno tiene que hacer es prepararse ejemplos ¿para qué? Para que lo que vosotros contéis quede. Acordaos de una cosa, fijaos, todos, incluido yo, todos los que estamos en esta sala, tenemos la cabeza como un embudo. Fijaos, ¿qué quiere decir tener la cabeza como un embudo? Y es, si tú tienes un cubo de agua, y haces así y lo quieres pasar por un embudo, ¿qué pasa? Entra el agua. ¿Qué pasa? La mayor parte del agua, ¿qué hará? Se rebosa. Pues lo mismo pasa
con lo que vosotros contáis a alguien que os entrevista en una entrevista de trabajo, ¿qué es lo que le pasa al entrevistador? Que le rebosa lo que le contáis. Quiere decir, que oirá cosas, entrará por aquí y le saldrá por aquí. Por tanto, como gran parte de eso se sale por el embudo, se sale por aquí, hay pocas cosas que entran por el embudo. ¿Vale? Pocas cosas que entran por el embudo. Y como son pocas cosas, uno tiene que trabajar cosas que yo quiero que queden. No sé si me explico. Yo no puedo pensar y es que ya entrará algo. Porque claro, yo pongo el cubo y algo entra. ¿Verdad? Algo entra. ¿No? Y dice, ya entrará algo. Pero el problema es que vosotros contáis cosas y yo lo que quiero es que entre lo que quiero que entre. No sé si me explico. Si vosotros dejáis que lo que entre sea lo que le va a quedar a la persona que os entrevista, mal vamos. Uno tiene que dirigir la comunicación. Yo tengo que decidir qué quiero que entre en la cabeza del entrevistador. Yo tengo que decidir, yo decido qué quiero que entre en la cabeza del entrevistador. Y para eso, acordaos, hemos dicho que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Por tanto, ¿qué tenemos que utilizar? Ejemplos. ¿Vale? Ejemplos. Y además, para que el ejemplo entre, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué se os ocurre que hay que hacer? Si lo digo una vez, ¿creéis que entra? Repetirlo. ¿Quién lo ha dicho? Oh. No sé si te voy a escuchar, ¿eh? Por tanto, aquí se trata de tener pocas ideas y que sean claras y que sean repetidas, ¿vale? Pocas ideas claras y repetidas. Mi mensaje más importante tengo que decirlo, volverlo a decir y repetirlo. 5 ideas máximo. No pueden entrar más. 3 no es ideal. De cada una de vosotros tenéis que tener claro es que ¿qué 3 ideas quiero destacar de mí? Cuando he dicho que preparamos, ¿de acuerdo? Es que hemos dicho que hay que prepararse, ¿no? Uno prepara qué 3 cosas quiero destacar. Porque destacando esas 3 cosas, 5 máximo, son los que van a hacer que pueda entrar el mensaje. Por tanto, recordar, hay que ideas claras y repetidas, ¿de acuerdo? Por tanto, ya tenemos un primer credibilidad, ¿de acuerdo? Credibilidad. Segundo elemento. Segunda C. Contexto. Uno tiene que preparar el contexto, ¿vale? Y en el contexto, una persona fundamental, un elemento fundamental es generar que la entrevista sea un espacio de diálogo, ¿vale? Por tanto, muy importante, muy importante. Por tanto, hemos dicho, primer elemento, credibilidad, coherencia, lo que digo y lo que he escrito, pocas cosas y repetidas, y claras y repetidas, acordados, ¿vale? Ejemplos, ¿de acuerdo? Segundo, contexto de diálogo, contexto de diálogo. ¿Qué significa un contexto de diálogo en una entrevista? ¿Qué significa un contexto de diálogo en una entrevista? Y es que probablemente es muy importante, a veces, no tenéis que tener ningún problema en preguntar. ¿Vale? Y a veces incluso uno tiene que dialogar consigo mismo. Fijaos. A veces te preguntan cosas y yo quería contar otra, ¿no? ¿Vale? La mejor manera de que lo que queráis contar, porque dice, es que me han entrevistado, yo me había preparado y no me han preguntado eso y no lo he podido contar. ¿Vale? Podría pasar eso, ¿no? Entonces, si hacéis eso, es que algo no habéis hecho bien. Uno tiene algo, la clave de la comunicación es tener algo que decir y decirlo. Yo me he preparado porque tengo algo que decir y luego lo digo.
Y para eso, a veces, uno tiene que hacerse preguntas en voz alta. No me ha preguntado usted, ¿no? Yo no le he preguntado, pero tú quieres contar algo. Y una cosa que puedo hacer es hacerme una pregunta en voz alta, que me permita contestar lo que yo quiero contar. No sé si me estoy explicando. Es decir, por ejemplo, yo quiero contar que mi experiencia en un curso determinado donde aprendí elementos de comunicación me pueden permitir mejorar la relación con los clientes, por ejemplo. Entonces, el entrevistador no te ha preguntado nada al respecto, pero tú puedes decir, de todas formas, además de lo que usted me ha preguntado, para mí hay cosas que incluso pueden ser más importantes. Y a partir de ahí contar lo que uno quiere contar. ¿De acuerdo? Por tanto, no esperar que solo es pregunta-respuesta, ¿vale? Porque sería, ¿no?, pregunta-respuesta y punto. Sino que uno tiene que ser capaz de poner encima de la mesa cosas que cree que son importantes decir, a pesar de que no se lo pregunten. ¿De acuerdo? Porque una de las claves fundamentales de vuestro trabajo en esa entrevista es poner encima de la mesa las cosas que creéis que son importantes. No solo lo que a la persona que os entrevista le parece que es importante. ¿De acuerdo? Por tanto, muy importante el contexto del día. Tercera C de la comunicación. Tercera C es contenido. Y el contenido tiene que ser fácil. Acordaos, la gente va a escuchar más entrevistas. Hemos de dejar el clavo bien clavado. La clave es que el mensaje entre. Y por tanto, el contenido tiene que ser fácil. Tienes que explicarlo triturado, fácil, con ejemplos. Por tanto, muy importante que el contenido sea fácil. La cuarta C, que sea claridad de mensajes. Claridad, claro, clarito. Claridad de mensajes, muy importante. Quinta C sería la continuidad. Es fundamental no solo que el mensaje hay que decirlo, volverlo a decir y repetirlo. Por tanto, no puede ser que siempre hay que tener en cuenta que no solo hay que contestar en las preguntas que os hagan. Es muy importante que no solo contestéis lo que os preguntan, sino que contestéis también lo que pensáis, lo que os habéis preparado antes y queréis que es importante decir. ¿Vale? Y por tanto uno tiene que meter las cosas en diferentes preguntas. Acordaos, no basta haberlo dicho una vez. Acordaos, es muy importante decirlo varias veces. ¿De acuerdo? Porque decirlo varias veces hace que el clavo quede bien clavado, ¿vale? Por tanto, que quede claro cuál es mi mensaje, ¿vale? Sexto elemento, y es una cosa muy importante, es utilizar varios canales de comunicación, es decir, uno cuenta, pero a veces es bueno que llegáis algo escrito, algo gráfico, algo que pueda explicar lo que habéis hecho, que no sea solo a través de vuestra palabra. ¿Por qué? Porque un canal se satura. Hemos dicho que el que entrevista a otra gente, por tanto, lo que oye puede entrarme por una oreja y salir por la otra. Puede rebosar, por tanto, que es muy importante, pues que lo hagáis por varios canales. Y por último, la séptima C es capacidad de respuesta. Un mensaje más eficaz llega mejor cuanto menor esfuerzo requiera del que os entrevista. Un mensaje llega mejor al entrevistador cuanto menor esfuerzo requiera de la entrevista. Es decir, por tanto, si la entrevista resulta ser una entrevista fácil, dialogada, no que os hayan que sacar las palabras con pinzas, que sea que vosotros se vea que la habéis preparado, en la cual contáis cosas, no solo lo que os preguntan, sino lo que queréis contar, porque significa que lo habéis preparado, pues toda esa suma de cosas es lo que hace que la entrevista sea agradable para el que lo haga. Por tanto, muy importante.
¿De acuerdo? Por tanto, son las 7 Cs a tener en cuenta. Hemos dicho 7 Cs, es importante que tengáis en cuenta un embudo y otra cosa que es muy importante. En una comunicación, en una entrevista, es muy importante utilizar besos. Besos son las siglas de... Pero los besos cada uno los da como quiera, no breves, pero vamos. Pero hay... Las respuestas tienen que ser, no pueden ser tratados. ¿Vale? Las respuestas tienen que ser breves, específicas, sencillos, ordenadas y sugerentes. ¿Vale? Por tanto, las respuestas tienen que ser, lo bueno siempre 2 veces bueno, ¿no? Dicen, pues breve, breve. Cuidado, palabras, frases directas, sujeto, verbo, predicado. No utilizar mucho frases subordinadas. Específico, concreto. No contéis cosas genéricas, contad con cosas concretas que tengáis en vuestro currículum, cosas que habéis hecho. A veces digo, hombre, si acabo de terminar, si estoy terminando, si no tengo mucho del currículum. Pero hay cosas que habéis hecho, prácticas, en empresas, cosas, cursos, monográficos, cosas que os han gustado más, libros que os han marcado vuestra carrera. Muchos elementos que eso no lo preguntarán, pero lo tenéis que sacar, porque es la manera para que alguien pueda entender que os conozca más en una entrevista. ¿De acuerdo? Por tanto, muy importante ser concreto. No puedo decir me gusta la música, ¿no? Sino ¿qué música te gusta? No sé, eso es ser concreto. ¿Por qué? Porque eso es lo que da claridad de lo que vosotros. Sencillo, ordenado y sugerente. Y un elemento muy importante, que es, cuando digo ordenado, ¿por qué? Porque es muy importante decir, te voy a contar 3 cosas. Eso lo voy a explicar en tres ideas que me parecen fundamentales. La primera, la segunda y la tercera. ¿Vale? Además, cuando hablo la primera, la segunda y la tercera, me permite decir otra cosa. 3 cosas. Cuando he dicho la primera, ¿qué digo? ¿Me falta cuánto? ¿Qué me falta? Cuando he dicho la primera y he dicho 3 cosas, ¿qué me faltan? La segunda y la tercera, ¿verdad? Por tanto, hemos dicho que era importante, ¿te acuerdas quién era? ¿Qué era importante? Repetir. Por tanto, digo, he dicho la primera, me falta la segunda y la tercera. Digo la segunda, ¿y qué puedo decir? Ya hemos visto la primera y la segunda. ¿Vale? Y por tanto, y cuando digo la tercera, ¿qué puedo decir? En resumen, estas son las 3 ideas que me parecen fundamentales para explicar esto. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué me permite hacer? Me permite repetir mi idea muy importante. ¿Y qué puede ser un beso sugerente? ¿Qué es lo que hace un beso sugerente? Una comunicación, una entrevista sugerente. ¿Qué puede ser sugerente? Sugerente significa que tiene que ser útil. Útil. ¿Vale? Yo tengo que explicarle al otro por qué es importante, por qué es importante que... ¿En qué sería bueno que me contratara? No sé si me... ¿Por qué sería bueno que me contratara? Es decir, y eso es algo que tenéis que decir vosotros. Tenemos embudos, besos y 7 Cs. Embudos, besos y 7 Cs. Son fundamentales en una entrevista. Embudos, besos y 7 Cs. Vamos a ver una entrevista. ¿Qué está haciendo durante este tiempo? ¿Qué está haciendo? Fijaos, ¿cómo va? Va a una entrevista de trabajo ahí. ¿Cómo va? ¿No? Por tanto, la indumentaria no es una cosa fundamental, pero marca, ¿no? La primera impresión hemos dicho que es importante. Por tanto, uno tiene que marcar primera impresión. ¿Cómo va la primera impresión?
De primera impresión, ¿lo contratas o no? No. Por tanto, fijaos, de primera impresión no le contratas. ¿Tú le contratarías? ¿O lo irías de moda? Fijaos, pero ¿qué ha hecho durante el tiempo que estaba sentado y durante el camino que ha hecho hacia la entrevista? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Observando. ¿Y observando? ¿Y qué más? ¿Qué más? Y preparándose. Fijaos, una cosa fundamental es pensar antes de decir. Hay gente que tiene incontinencia verbal. Incontinencia verbal, ¿no? Que habla mucho, ¿no? ¿Conocéis a gente que habla mucho, no? Tú mismo. Diga, tú mismo. Fijaos, de todas formas, uno tiene que ir con cuidado a hablar mucho. Lo digo porque a veces puede demostrar que uno está nervioso. ¿Vale? Si uno se dispara mucho, quiere decir que está nervioso. Por tanto, tiene que intentar controlarse, ¿vale? Muy importante. Segundo, fijaos lo que ha hecho en ese tiempo. Pensar antes de decir. ¿Por qué? Porque su incontinencia verbal no le gana. ¿Vale? ¿Qué es lo que hemos dicho que era muy importante preparar? Tener preparado. El primer momento. Fijaos su primer momento. ¿Vale? Me gustaría que vierais su primer momento. ¿Vale? Luego lo comentamos. ¿Vale? Porque es... Fijaos, ¿qué ha hecho lo primero? ¿Qué ha hecho? Nos ha saludado, ¿no? Fijaos, ¿pero qué ha hecho además de saludarlo? Saludarlo lo hemos visto. ¿Pero qué ha hecho realmente a la entrevista? Repetir el nombre de Chris Garner. Pero por tanto, ya sabemos quién es Chris Garner. Acordaos. Repetir. ¿Qué más ha hecho? Un acercamiento. Muy importante. Cercanía. Cercanía es un elemento fundamental en una entrevista. No puede ser que yo en la entrevista, acordaos que he dicho, no puedo marcarme lejos. He dicho que era bueno la cercanía. Por tanto, ¿qué ha hecho con eso? Cercanía. Segundo, fijaos, ¿qué hace cuando alguien toca algo? ¿No? Cuando yo te doy la mano, estoy haciendo una relación más que el hecho de acercarme. Por tanto, porque he hecho algo que es muy importante en la comunicación, y es el hecho de, fijaros, respetando el espacio que cada uno tiene, hemos hecho una cosa y es tocarme, ¿no? Fijaos. Y eso es un elemento que también afecta. ¿Y qué más hace? ¿Qué hace más Will Smith en ese acercamiento, ¿qué hace? ¿Es lo normal que uno vaya a cada uno a saludarle? ¿Qué demuestra? Confianza en sí mismo, seguridad, ¿vale? Y además, ¿qué hace? Rompe la barrera. Es decir, por tanto, ¿por qué? Hemos visto que, ¿qué tienen los entrevistadores delante? ¿Qué tienen los entrevistadores delante? Una mesa, ¿verdad? ¿Qué hace? Romper ese espacio que rompe la relación entre tú y yo. ¿Vale? Por tanto, vamos, yo no digo que eso lo tengáis que hacer, quiero decir, no es necesario hacer eso. Pero sí que es una cosa importante, que es lo que demuestra que puedo acercarme. Muy importante, ¿no? Segundo, que además, muy importante además, ¿qué hace? Que toma las riendas de la entrevista. ¿Quién habla primero? Él. Aparte de Chris Garner, que ya sabemos que se llama Chris Garner, ya no se nos olvida. No, importante, Chris Garner. ¿Qué hace de más? Y es que coge las riendas. Normalmente una entrevista es alguien que pregunta y vosotros con el caballo del bocado a ver si soy capaz de contestar las preguntas. ¿No? No suele pasar eso. ¿Alguien ha ido a alguna entrevista de trabajo? ¿Alguien ha ido? ¿Alguien ha ido? ¿Tú? ¿Y? ¿Qué te cuento? ¿No? Y te llevan, ¿no? Depende. También he solido llevar yo. Ha salido. Muy bien, muy bien.
Eso es lo que decía. Normalmente, si me dejo llevar, me pueden hacer ir por cualquier sitio. Me pueden preguntarme de cualquier cosa, incluso hacer que yo conteste cosas que yo ni me he preparado. Por tanto, muy importante que la entrevista la llevéis vosotros, porque antes me he preparado las cosas que para mí son importantes. Y a pesar de que me pregunten A, yo tengo que saber llevar de A lo que yo quiero contar, qué es lo que yo sé y lo que yo puedo destacar. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace Will Smith de entrada? Intentar demostrar que llevar la entrevista ¿hacia quién? Hacia él. Fijaos lo que es. Fijaos en este momento. ¿Vale? Desde que he llegado a la oficina, he estado pensando qué decir de cómo voy con estas pintas. ¿Vale? Y he pensado en hablar de valores como la seguridad, el trabajo en equipo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Está demostrando, está poniendo encima de la mesa cosas que no le han preguntado, porque él se ha adelantado. Por tanto, hay una cosa y es que lo que hace de entrada es poner encima de la mesa los valores que para él había pensado que eran importantes poner encima de la mesa. ¿Vale? No se lo han preguntado. O incluso se le hubieran preguntado por qué vas con estas pintas, ¿no? Que podrían haberle preguntado, ¿no? Y él dice, he pensado, desde que estaba esperando, he pensado a ver qué digo, por qué voy con estas pintas. Y he intentado poner encima de la mesa los valores que a mí me parecen fundamentales, como son trabajo en equipo, ¿no? Todo eso, ¿no? Fijaos, nadie me lo ha preguntado y ¿qué ha hecho él? Decirlo, ¿vale? Por eso es tan importante que penséis, ¿cuáles son los elementos que yo quiero destacar de mí? ¿Qué cosas me parecen importantes destacar que yo puedo servir en esta empresa a la que igual me presento? Y la clave no es solo prepararlo, sino luego, hemos dicho, tener algo que decir, que me he preparado y luego decirlo, ¿vale? Por tanto, que te salga de la boca, sin tener incontinencia verbal, ni ir muy rápido porque demuestres que estás nervioso, ¿no? Fijaos, ¿cómo Will Smith pone las manos? ¿Cómo pone las manos? Y así. ¿Qué significa poner las manos así encima de la mesa? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esto? Que no escondes nada. Todo transparente. Que me podéis preguntar cualquier cosa. Y además hace una última cosa, que no lo vamos a ver porque no se ve, no se oye, es que utiliza una cosa muy importante. Y es, fijaos, la pregunta que le hace el señor más mayor, le hace una pregunta. Y es, ha conseguido ganarse el espacio, ha hablado directo, mirada, manos abiertas, ha hablado de trabajo en equipo, ¿no? Todo eso, por tanto, ya ha ganado su espacio y le dice, el señor mayor, le dice, ¿qué le diría a su jefe si contrata a alguien que viene sin camisa? ¿Y qué le contesta Will Smith? ¿Alguien la sabe a esta conversación? Debería tener unos pantalones maravillosos, ¿no? ¿Qué? Una respuesta espectacular, ¿no? ¿Por qué? Una, porque les hace sonreír. La sonrisa es un antimiedo. Uno cuando se pone en una entrevista tiene cierto miedo, ¿no? La respuesta que hace Will Smith y dice, debería llevar unos pantalones maravillosos, ¿no? Algo así. De alguna forma, ¿qué hace? Una, respuesta creativa. Y dos, con una respuesta creativa hace que la gente se ría. Y por tanto, la sonrisa es un quitamiedos. Por tanto, a tener en cuenta para... por tanto, acordado. Y es algo de humor que no sea ofensivo, en este caso tal, puede ser algo que ayude a que la entrevista sea mejor, ¿vale? Por tanto, ¿queda claro más o menos los elementos básicos de una entrevista? Me gustaría que tener algún voluntario o voluntaria. ¿Sí? Pues...
Buenos días, Pablo. Cuéntame, si ahora, a mí me interesa contratar a una persona que sea responsable, que sea... No tanto me interesa que tenga el mejor currículum de todos los que hay en la sala, me interesa un currículum de alguien que yo me pueda fiar de que va a hacer un buen trabajo. ¿Tú cómo me contarías de ti? ¿Qué es lo que destacarías de tu currículum? La verdad es que me lo has puesto difícil porque hace un minuto que estaba allí y me han dicho tienes que salir y decir lo mejor de ti. Y en un minuto da tiempo a pensar muy poco porque se me vienen a la idea muchas cosas que tengo en mi currículum y a muy poco tiempo para decirlas todas. Déjame, vale. Espérate un momento, ¿vale? Tú sigues ahora. Lo voy a cortar para que... Fíjate, hay una cosa que hay que... Fijaos, hay palabras que son mágicas. Hay palabras que son trágicas. ¿Vale? No me han dicho... Mejor decir, ¿qué palabra os parece de las que ha dicho Pablo que quitaríais? Ha dicho una palabra que quitaría yo. Que es muy difícil. Difícil. Poco tiempo. Pero difícil. La palabra más que a quitar es difícil. Es mejor decir, no es fácil en un minuto que decir es difícil. ¿Va? Fijaos. Acordaos, tenéis poco tiempo y en poco tiempo tenéis que captar mi atención. En poco tiempo tenéis que hacer una cosa que se llama AIDA. Primero, la primera A, que es captar atención. Por tanto, captar la atención que con algo que tiene que decir en su primera momentos, muy importante, captar la atención. Captar la atención. Acordaos, competís con otra gente que se ha entrevistado, ¿vale? Primer elemento, captar la atención. Segundo, crear interés. Lo que digáis tiene que ser interesante. Interesante. Acordaos, interesante podía ser, acordaos, podía contar una cosa que vale más que 1000 palabras, que era ejemplos. Por tanto, una cosa con interés son ejemplos. Acordaos, ¿vale? Ejemplos. La D es provocar un deseo y la A, conseguir que me contraten. Conseguir la acción de que me contraten, ¿vale? Provocar un deseo de que Pablo me interesa, ¿vale? Por tanto, fijaos, en el tiempo de una entrevista yo tengo que ser capaz de conseguir algo. Captar la atención, crear interés, provocar deseo, conseguir la acción. Lo tengo que hacer a besos. No puedo enrollarme. Tengo que ganar el primer momento y el último. Lo no verbal y repetir, ¿no? ¿Acordad? ¿No? Era repetir, ¿no? Fijaos, todo eso. Y además, acordad, intentar quitar palabras trágicas. Difícil una palabra trágica. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y otra cosa. Lo digo por este inicio que ha hecho Pablo. ¿Qué os ha parecido el inicio que ha hecho Pablo? Pablo ha hecho un inicio que es lo que, aparte del difícil, hemos dicho que el difícil hay algo que no es fácil, mejor, ¿vale? Lo digo porque son estas pequeñas cosas que las que ayudan, acordaos. ¿Qué ha hecho? Has dicho. La verdad que cuando me has dicho que saliera en un minuto no es fácil, ¿no? Volvemos la viola, no es fácil decir, ¿no? ¿Qué ha hecho en eso? ¿Qué ha hecho en eso? Buscar un tiempo para poder decir lo que él quiere decir. No está mal, no está mal, no está mal. ¿Qué preferiría? Os digo, ¿qué es mejor? Mejor es una palabra mágica, mejor es una palabra mágica.
Fácil es una palabra mágica. Bueno es una palabra mágica. Calidad es una palabra mágica. ¿Vale? Lo digo por... ¿Qué es mejor? Y es... ¿Qué me vas a contar de ti? Primero, algo. Una cosa que me vas a contar de ti. La responsabilidad. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que yo lo digo? Y es... entonces, si yo voy a hablar de responsabilidad, ¿qué diría de entrada? ¿Qué diría de entrada? Para mí, una palabra clave es responsabilidad. Es decir, muy importante. A veces damos muchas vueltas. ¿Vale? Tú lo que buscabas es una manera de hacer tiempo para... ¿Y por qué no? A mí me gusta directo al grano. No sé si... Es decir, para mí una palabra clave es responsabilidad. ¿Y por qué digo responsabilidad? Fijaos, ¿os acordáis que os he dicho la importancia del diálogo? Y digo, ¿y por qué digo responsabilidad? Estoy haciendo una pregunta en común. Y es una manera de... ¿Vale? Sigo con lo de la primera, Para mí una palabra clave. ¿Cuál sería para ti una palabra clave? Para mí una palabra clave, creo que sería no. Para mí la palabra clave sería responsabilidad. Porque puede que allá afuera, seguro que allá afuera hay alguien un poco mejor que yo. Pero en el momento en el que tú llamas a alguien, en el momento en el que tú dices necesito a alguien, yo estaré en la N. Cuando digas necesito, yo allí estaré en la N. Es posible que haya una persona un poco mejor preparada, pero yo ya estaré antes que él. Por eso, cuando has pedido voluntarios, yo ya estaba levantando la mano y por eso he sido el valiente que está aquí ahora y no otro cualquier persona. A ti me parece muy importante ser el primero. Sí. Y que además de eso, ser el primero y coger las riendas, ¿qué otras cosas destacarías de ti? La capacidad para hacer las cosas bien. Es decir, es mejor hacer algo, aunque te lleve un poco más de tiempo, hacerlo bien, que se vea bien todo. Que no quede algo resuelto así sin más. No, una vez lo hayas terminado, uno pueda estar orgulloso, presentarlo y decir, esto es mío y es lo mejor que puedo hacer. ¿Y qué es lo peor que tienes? ¿Qué es lo que tus puntos débiles? Mis puntos débiles a veces es ser un poco flojo, lo cual me lleva a encontrar la mejor forma más eficiente de hacer las cosas. Vale, fijaos, os ha gustado eso. Han dicho, ha salido el primero, pero a este le gano. Fijaos, ¿cómo podría decir? Es importante decir eso. ¿Cómo podría decir? Soy un poco flojo. De decirlo de una manera mejor. ¿Cómo lo dirías? Hasta ahora lo había hecho bastante bien. Le falta una cosa. Ahora os comentaré una cosa que falta. Pero ha hecho una cosa muy bien, una segunda bastante bien y una tercera mejorable. Que es esta última de soy un poco flojo. ¿Qué podría decir en lugar de soy un poco flojo? ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo lo dirías? Tú no eres flojo. Yo no soy flojo. ¿Qué podríamos decir en lugar de yo soy un poco flojo? Soy más eficiente trabajando Yo soy más eficiente y tal. Él está poniendo, yo le he preguntado sus puntos débiles, ¿vale? Lo cual hace una cosa muy importante que me parece que antes no ha comentado, y es, en la preparación de la entrevista, tenéis que preparar vuestros puntos fuertes y vuestros puntos débiles. Y también tenéis que pensar en la empresa que os contrata cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos débiles. No solo voy a hablar de mí, sino
sino también tengo que saber cosas de la empresa. ¿Vale? Sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Sus puntos fuertes, ¿para qué? Para destacar. Tus puntos débiles, ¿para qué? Para ver las opciones que tengo de mejorar. ¿Vale? Muy importante. Entonces, tú has dicho que lo que tú dirías es que sería más eficiente bajo presión. ¿Alguna otra opción que diríais? En lugar de decir, yo soy un poco flojo. Una cosa que he utilizado muy bien antes es decir, yo si necesito hacer algo lo hago, ¿no? Una palabra clave muy importante, si necesitas algo, lo hago, muy importante, ¿no? Una frase muy buena, muy asertiva, muy directa, muy asertiva. La asertividad es un elemento muy importante en comunicación, por tanto es muy importante ser asertivo. Pero yo no diría la palabra flojo, yo diría, yo tengo cosas mejorables, a veces necesito estímulos para poder hacer algo, pero cada vez en esto he mejorado mucho y cada vez me siento más capaz de, sin estímulos, ponerme a hacer las cosas. ¿Vale? No sé si me explico. Es decir, contad vuestros puntos débiles en positivo, como oportunidad de mejora, no como un problema que tenéis, porque si no, me das claves a mí, no sé, de decirte que no, porque a mí no me gustan los flojos. ¿Vale? No sé si me explico. No digo que a mí no me gustan los flojos, sino que podría ser que al que tienes delante no le gustan los flojos. ¿Vale? Por tanto, los puntos débiles para minimizarlos, no para contarlos, ¿vale? Para minimizarlos, para pensar qué habéis hecho, en qué habéis mejorado, cómo habéis cambiado ese punto débil. Yo al inicio podría decir, yo al inicio cuando empecé la carrera era un poco flojo. ¿Y qué he hecho en el tiempo? He ganado responsabilidad, autonomía, capacidad de... ¿Vale? Y cada vez me siento más capaz de... ¿Vale? Es decir, un elemento muy importante es que cada vez más yo no me siento Superman, no me siento Will Smith, que me siento capaz de todo, de ponerme delante e ir a saludarlo, pero me siento capaz cada vez más de poder hacer más cosas. ¿Vale? No desventajas al entrevistador de decir, va abajo, ¿vale? Pero hasta qué punto el exceso de seguridad es contraproducente. Un exceso de seguridad puede ser contraproducente, es decir, si tú vas de sobrado, por eso he dicho, cuidado con qué pasa, ¿no? Me las sé todas. Por ejemplo, que usted antes ha comentado que si, por ejemplo, usted me hace una entrevista a mí y me pregunta las cosas más importantes o lo que yo considero mi punto fuerte, y yo después le digo, pero para mí lo más importante, eso no se me haría como un poco de exceso de seguridad, un poco como pedante, de decir, yo soy yo. No, para mí lo más importante de lo que yo sé es esto. Esta es una frase asertiva y muy bien dicha. No me parece... Es decir, ¿cuál es un exceso de seguridad? Cuando tú te pasas, cuando tú no puedes demostrar todo lo que tienes, cuando luego la realidad te quita, o cuando lo que pones en el currículum no va con lo que estás haciendo. Pero en un primer punto, en una primera conversación tampoco sabes si lo va a cumplir lo que está cumpliendo. Ya, por eso. Ese exceso de seguridad, o sea, no me parece... No, es decir, uno tiene que ser, interesante lo que planteas, uno tiene que ser humilde, honesto, es decir, no puede contar milongas, no puede contar mentiras, me explico, pero al mismo tiempo hemos dicho que es muy importante demostrar seguridad, ¿vale? Eso es un equilibrio, es un equilibrio. Tú no puedes pasarte, pero cuidado es muy importante ser humilde, no pasarte de, no poner el ego. Uno, es bueno tener cierto grado de autoestima, pero no es bueno tener el ego inflamado. ¿Vale? Pero al mismo tiempo es muy importante, fundamental. Si yo no me siento que si alguien demuestra que no lo tiene
que no lo tiene claro. No digo que no dudes. Yo no tengo... Es bueno dudar, es bueno. Pero también es bueno demostrar segunda. Las dos cosas. Las dos cosas. No es malo decir, desde mi punto de vista, yo creo que lo más importante para avanzar en esta tal es esto. Yo creo, no tengo la seguridad, yo creo. Es decir, yo creo es un facilitador de la comunicación. No tengo la verdad absoluta, pero yo creo. ¿Me explico? Yo creo eso. Rebajo ese elemento de... Es bueno decir, yo creo que eso es muy importante. Es bueno. Muy importante. Yo creo que es un brindis al sol. Yo creo que puede ser bueno para este puesto de trabajo. ¿Qué es bueno que digáis? ¿Por qué? Primero, segundo y tercero. Y además, ¿qué? Y termino diciendo, y me gustaría que me diga. ¿Vale? Fíjate. Pero uno, vuelvo a decir, muy importante, ser asertivo. Fijaos, he utilizado en estas frases, perdón, ¿cómo te llamas? Marina, que ha planteado muy inteligente Marina, ha planteado varias cosas muy interesantes. Y es, uno, es bueno decir yo creo, y me gustaría explicar el por qué. Son tres cosas fundamentales cuando hablo. Yo no tengo la seguridad absoluta, pero creo que podría ser. Dos, utilizo podría o utilizo me gustaría. ¿Qué tiempo verbal es podría o me gustaría? ¿Qué tiempo verbal es? Condicional. Los verbos en condicional son facilitadores de la comunicación. Una cosa que os pueden hacer en la entrevista, una cosa que os pueden hacer es algo que no te he preguntado que te gustaría decir. No. Digo, algo que no te he preguntado que te gustaría decir. ¿Qué tenéis que hacer? Acordaos, he dicho, la última palabra, la última tal es muy importante. Por tanto, acordaos, este estilo de comunicación es muy bueno. ¿Vale? Yo creo, en mi opinión, me parece que podría, por esas tres razones, y me gustaría trabajar en esa manera. Porque, acordaos, he valorado que mi empresa tiene estos puntos fuertes y débiles y, por tanto, me he sentido poder. ¿Vale? No sé si... Muy importante el trabajar esos elementos. Primero, no me las sé todas, demuestro seguridad, pero al mismo tiempo humildad de clase. ¿De acuerdo? Y además, coherencia. ¿Vale? Y eso es un elemento básico. ¿Vale? Más o menos, Marina. Fijaos, hemos hecho un final que os lo teníais que grabar. Que lo de mi opinión, yo creo, quizá también depende del puesto de trabajo al que se aspiran en la entrevista, porque si es un puesto que necesita capacidad de liderazgo, a lo mejor decir en mi opinión o yo creo puede generar expectativas en el que te está contratando de que sea una persona con inseguridad, que tenga dudas. La capacidad de liderazgo, el hecho de tú explicar yo creo y explicar los porqués, es una frase de una asertividad máxima. No es necesario, una persona que tiene capacidad de liderazgo no se la sabe de todas. En este momento, hablar de liderazgo no es hablar de el gurú y los... Aquí no es ni Bill Gates o ¿cómo se llama el de Apple? Steve Jobs. En este momento es, ¿qué es más importante? Tu capacidad de liderazgo es saber utilizar estas palabras. Fíjate. Es decir, el saber utilizar, yo creo, y lo creo por estas razones. Por tanto, cuando yo digo, no es lo creo, yo creo y lo digo por estas razones, me parece que estás dando elementos de liderazgo muy importantes. Fijaos, hay una frase que utiliza Will Smith, dice,
si no lo sé, si algo no sé, digo, esta película, me gustaría que os lo vierais, porque dice una frase fantástica. Si yo algo no sé, haré todo lo posible para aprender a contar. Y si me la sé, aporto más. Es una frase, es decir, ¿vale? Demuestras, dices de alguna forma que hay cosas que no sabes. Has terminado ahora, o estás terminando, ¿no? Pues hay cosas que no sabes, naturalmente. ¿Cuál es lo que tú te ideas? Capacidad de aprendizaje. 2, capacidad de adaptación. No me la sé, yo he aprendido unas formas, pero soy capaz de adaptarme a la empresa, soy capaz de desaprender para aprender. Esas palabras, vuelvo a decir, es bueno utilizar palabras adaptarme, aprender. Es bueno, sí. ¿Qué es lo que yo digo? Pero explicar los porqués. Por eso explicar los ejemplos, porque si no, al final haréis 20 entrevistas iguales. Yo tengo que saber poner mi impronta, y mi impronta va ligado al ejemplo, a estos 3 porqués. ¿Vale? Y eso es un elemento clave, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece más importante en este momento, es mi capacidad de liderazgo es que soy capaz de trabajar en equipo, que soy capaz de adaptarme a tal. Y digo, ¿y eso cómo lo demuestras? ¿Cómo dirías? ¿Cómo lo demuestras? Si no has trabajado, ¿cómo lo demuestras? Acordaos de una cosa muy importante, y es que los ejemplos no los tengo que buscar. ¿Tú has hecho trabajos en grupo, en equipo en la carrera? ¿Y cómo te han ido? ¿Y qué es lo que más destacabas? Esas cosas son las que uno tiene que prepararse cuando prepara la entrevista. No tenéis un currículum largo y extenso para decir, para rellenar la entrevista con muchas cosas. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Preparar cosas que permitan esto, ponerle contenido real. Si no, solo hacéis el envoltorio, pero no le ponéis chicha. Entonces, en la entrevista tenéis que demostrar lo que decís. Demostrar con ejemplo. Por tanto, ¿de dónde lo tengo que buscar? De mi trayectoria. ¿Vale? Eso es lo que yo digo que tenéis que prepararos. ¿Vale? Muy importante, no podéis llenar todo de palabras vacías. Palabras vacías, yo estoy dispuesto a aprender. ¿Y quién no está dispuesto a aprender? Yo me gusta el trabajo en equipo. ¿Y quién no le gusta el trabajo en equipo si va a trabajar en equipo? No sé si me explico. Es decir, tenéis que rellenar las palabras con contenido. Por eso decía, he dicho antes una cosa, un ejemplo vale más que 1000 palabras. Esto es lo fundamental, porque eso es lo que hará que la entrevista sea buena.